Bienvenidos a la SECTEIVA, al Congreso Europeo de Cardiología 2021. En este caso vamos a presentar los resultados del estudio LOOP, que busca demostrar si la detección de fibrilación auricular mediante dispositivos implantables puede prevenir el ictus isquémico. Como ya sabéis, la fibrilación auricular se asocia a un mayor riesgo de ictus isquémico y además los ictus asociados a esta arritmia conllevan una mayor mortalidad. La anticoagulación oral es muy efectiva en la prevención del ictus en pacientes con FA, pero muchas veces esta arritmia aparece de forma asintomática. Las guías de práctica clínica de FA nos recomiendan el cribado en pacientes mayores de 65 años o en aquellos que tienen un alto riesgo de ictus, pero sin embargo no está claro cuál es el método de cribado que debemos elegir, ni cuál es el riesgo real de los pacientes con una baja carga arrítmica. La hipótesis, por tanto, de este trabajo es que la monitorización continua en busca de una FA asintomática y el inicio del tratamiento anticoagulante puede prevenir el ictus isquémico en pacientes con un riesgo embólico alto. Se trata de un ensayo clínico randomizado que incluyó pacientes mayores de 70 años y que presentaban un factor de riesgo de ictus, que podía ser la hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia cardíaca o haber tenido un ictus previo. Y se excluyeron aquellos pacientes que ya tuvieran el diagnóstico de FA o que en el electro de la randomización presentaran esta arritmia, portadores de dispositivos o pacientes ya anticoagulados. Se randomizaron 1:3 a recibir el monitor cardíaco implantable o el tratamiento convencional. Y sí que es importante que se definió la FA, aquella arritmia de más de 6 minutos de duración. Y una vez que esta arritmia era detectada se indicaba la anticoagulación. El objetivo primario del ensayo era un combinado de ictus o embolismo sistémico y los objetivos secundarios eran combinados de ictus, AIT, embolismos sistémicos, muerte cardiovascular y muerte por todas las causas. El estudio incluyó finalmente algo más de 6.000 pacientes, 1.500 se randomizaron al grupo intervención, a los cuales se les implantó el dispositivo para detectar las arritmias y tenemos un seguimiento de 5,4 años. Viendo ya las características basales de los pacientes, están bastante balanceados en cuanto a sexo. La edad media es en torno a los 75 años y la mayor parte de los pacientes son hipertensos y presentan también un CHA2DS2 score elevado. En los 1.500 pacientes del grupo intervención, el dispositivo permitió la detección de la FA en un 32% de pacientes de la muestra, frente a un 12% de los pacientes del grupo control en los que se detectó esta arritmia. Y en la mayor parte de los pacientes en los que se detectó la arritmia se inició la anticoagulación. En cuanto al objetivo primario de ictus o embolismo sistémico, se apreció una reducción del 20% tras la detección precoz de la arritmia con el dispositivo implantable. Sin embargo, esta diferencia no fue estadísticamente significativa. Y tampoco se alcanzaron diferencias estadísticamente significativas en ninguno de los combinados de objetivo secundario. Importante valorar las posibles complicaciones hemorrágicas y aunque sí que hubo un ligero incremento de complicaciones hemorrágicas mayores en el grupo intervención, probablemente asociada a la mayor anticoagulación, esta diferencia no fue estadísticamente significativa y tampoco se produjo un incremento de los ictus hemorrágicos. Cuando analizaron únicamente los pacientes a los que realmente se les implantó el dispositivo y lo portaron durante al menos 3 años o hasta la detección de FA, sí que se aprecia una reducción más importante en el objetivo primario de ictus o embolismo sistémico, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Y por tanto podemos concluir que en pacientes con factores de riesgo de ictus, el screening de la FA mediante los dispositivos de monitorización cardíaca incrementó la detección de FA a inicio de anticoagulación, pero sin embargo no se asoció a una reducción significativa del ictus, embolismo sistémico o muerte. Importante también que no hubo un incremento significativo de las complicaciones hemorrágicas y es verdad que han podido influir en estos resultados la definición de FA, que se tuvo en cuenta únicamente para episodios de más de 6 minutos de duración, y la alta incidencia de FA en el grupo control.
Esto es todo del estudio Loop que hemos visto hoy en el Congreso y espero que sigáis disfrutando de las presentaciones.